Bueno, le hemos dicho en esta semana que vamos a justamente hoy aprender un poco, mis hermanos, acerca de los acontecimientos finales. Con respecto, mis hermanos, a este lema que hay a mi espalda, que dice, ¿logran leer, hermanos, qué es lo que dice el lema? El reloj de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene un reloj? Cuando usted tiene un compromiso, se programa y en base a eso comienza a organizarse y usted trata, mis hermanos, de poder respetar lo que es ese reloj, ese horario, el tiempo. En el caso de Dios, de la misma manera, Dios tiene un tiempo para cada una de las cosas. Dios tiene un tiempo para su pueblo llamado Israel, y también Dios tiene un tiempo para su pueblo, que es la iglesia del Señor. Amén. Entonces, con respecto a esto, vamos a saber en qué tiempo estamos, porque hay un tiempo. Y ese tiempo es bueno conocerlo, hermanos. No podemos nosotros vivir en la ignorancia, no podemos vivir nosotros separados de una realidad que es algo inevitable, las cosas que van a suceder. Y para ello vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 9, vamos a leer, hermanos, del versículo 24 hasta el versículo 27. Entonces, el tiempo de Dios. ¿Cuántos creen que el tiempo de Dios es perfecto? Amén. El tiempo de Dios es perfecto. Dice la palabra de esta manera, voy a rogarle que se puedan poner de pie y así vamos a dar lectura en esta noche a la poderosa palabra del Señor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar la ciudad a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué más lo que dice, hermanos? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la gloria, en esta hora, Señor, estamos agradecidos contigo por el tiempo y el espacio que tú nos das, porque sabemos que es un momento especial y este momento la vamos a aprovechar para poder meditar el mensaje de tu palabra. Gracias, mi Dios. Amén. Tenga la habilidad de sentarse, hermanos. Le decía hace un momento, hay un reloj y ese reloj es muy importante y es donde cada ser humano, cada hijo de Dios debe prestarle atención. El reloj de Dios, mis hermanos, está basado a un programa que Dios ha organizado. Está basado a un programa que Dios ha establecido, porque ya está establecido. Y no va a haber absolutamente nada que pueda cambiar ese programa. Lo que hay que entender es acomodarnos a dicho programa.
Lo que hay que entender es que debemos, mis hermanos, ubicarnos en el tiempo y en la hora en la cual estamos. Usted se dará cuenta que hay un reloj y este reloj tiene tiene minutos, segundos, y entonces eso es muy importante en la vida del hombre. Entonces, el reloj de Dios está basado exclusivamente con un pueblo llamado Israel. Ese es el programa de Dios. Y en este programa de Dios para Israel, en una pequeña sección, en una pequeña transacción, Dios insertó un tiempo para la iglesia. Ese tiempo se le conoce como el tiempo de la gracia. Por eso en el libro de Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos. Esto es un regalo de Dios. Si usted es salvo, si usted es lavado, es por la gracia del Señor. No es por otra cosa, sino por la gracia del Señor. Y usted está aquí es por la gracia del Señor. Entonces en ese programa, Dios insertó, mis hermanos, a la iglesia. Ese es el programa de la iglesia. Una cosa es el programa de Dios para Israel. Otra cosa distinta es el programa de Dios para Israel. Y otra cosa distinta es el programa de Dios para las naciones. Y otra cosa distinta es el programa de Dios para los individuos. Ya no estoy siendo específico a un grupo, individuos de manera individual. En la parte de la escatología hay varios puntos que se analizan. Ahí la escatología general, la escatología con respecto a Israel, la escatología con respecto a la iglesia, la escatología con respecto a las naciones, pero también hay un punto que tiene que ver con la escatología individual. Y en la escatología individual está basada exclusivamente de manera personal. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde el Señor los ubicó a ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? De manera personal. Volviendo al punto. Hemos dicho que para poder entender el programa de Dios con la iglesia, hay que entender el programa de Dios para Israel. Pero en este caso, ¿en cuál de los programas estamos? ¿Cuál es el programa de Dios activo en este tiempo? Y es el programa de Dios con la iglesia. Ese es el tiempo. Pero cuando analizamos el programa de Dios para Israel, que es el punto central, hay que analizar que tiene un inicio y que tiene un final. El inicio comenzó, mis hermanos, según la profecía, en la restauración de lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, usted sabe que fue llevado cautivo a Babilonia. Y estando cautivo en Babilonia, eso fue una profecía de parte de Dios. Que 70 años ellos tenían que ser, mi hermano, esclavos o tendría que vivir en el exilio. Y eso se cumplió. Alabado sea el nombre del Señor. Una alabanza a nuestro Dios. 70 semanas, mis hermanos, hemos dicho que esto está relacionado exclusivamente para con Israel. Es decir, mi hermano, que Dios cuida de su pueblo, Israel como la niña de sus ojos, según Zacarías 2:8. La escatología es la pregunta, ¿cómo se llegó a construir? Para hablar tenemos que entender lo que Dios tiene con Israel. Y eso es lo que Dios hizo, mi hermano, entender a Daniel. Dice que Daniel estaba en su aposento y dice que él estaba hablando y orando y confesando su pecado y el pecado de su pueblo y derramaba un ruego delante de Jehová, su Dios, por el monte santo. Es decir, que ese monte santo está relacionado a con lo que es, mi hermano, Jerusalén. Ese monte santo, la ciudad santa, está relacionado ahí.
Y dice que Dios envió un ángel. Este ángel era el ángel Gabriel, según el versículo 21, donde hemos leído. Porque Daniel dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces allí viene el detalle. ¿Cuál es el horario del sacrificio de la tarde? Porque hay un horario. El sacrificio de la tarde está relacionado en el horario, mis hermanos, con el que el Señor Jesús ha muerto. El sacrificio de la tarde es, mi hermano, hoy manejando el reloj de hoy en día es a las 3 de la tarde. Ese es el sacrificio de la tarde. Y a las 3 de la tarde sucedió también algo extraordinario donde el Señor Jesucristo murió y derramó hasta la última gota de su sangre. Ese sacrificio de la tarde está también relacionado con el Antiguo Testamento, el sacrificio del tabernáculo. En el tabernáculo se solía ofrecer un sacrificio en la tarde. El horario era a las 3 de la tarde. ¿Y el Señor a qué hora murió? A las 3 de la tarde. El sacrificio de la tarde. Y dice que Daniel estaba orándole al Señor y a esa hora sucedió algo. Bendito sea el nombre del Señor. Una alabanza a nuestro Dios, mis hermanos. Y dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Cuántos quieren que Dios nos dé sabiduría y entendimiento? Porque ahí son dos cosas diferentes. Sabiduría es una cosa y entendimiento es otra cosa. Sabiduría es, mi hermano, el discernimiento de la situación y el poder, mi hermano, evitar caer en los problemas del otro, pero analizando la vida ajena. El que tiene la inteligencia y el que es entendido, mis hermanos, él tiene que tropezar para luego entender. ¿A cuánto les ha pasado eso? Uno le dice, no lo haga, hermano, no lo haga. No, pastor, yo lo voy a hacer. Pero hermano, no lo haga, yo le aconsejo que no lo haga. Y entonces viene el concepto de decir, el pastor no sabe. Y algo sucedió en esa tarde, en ese horario. Algo sucedió. Sucedió que algo le pasó. Y ahí recién llegó a entender y dijo, era que le haga caso al pastor. Esto también es aplicable en cuestión a los hijos. Pero volviendo al punto, mis hermanos, dice que me hizo entender y habló conmigo, ¿no? Para darme sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Es decir, cuando tú estabas orando por la tarde, ahí vino la orden. Y la orden no era de un hombre cualquiera, la orden era de Dios, mis hermanos. Ahí vino la orden. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Y entiende pues la orden. Y entiende lo que es la visión. ¿Cuántos quisieran entender esa visión, hermanos? ¿Cuántos quisieran entender el tiempo de Dios? ¿Cuántos quisieran entender el reloj de Dios, mis hermanos? Y entonces allí viene, 70 semanas están determinadas. Ahí empieza la revelación, mis hermanos, y la explicación de dicha orden. Hemos dicho que esa orden vino, la orden vino de parte de Dios, que Dios envió a un ángel llamado. ¿Quién fue ese ángel? ¿Qué fue? El ángel Gabriel. ¿Cuál fue el horario, mis hermanos, en la cual aquel ángel le dio a conocer a Daniel lo que iba a suceder pronto? A la hora, dice, al sacrificio de la tarde. El sacrificio de la tarde es a las 3 de la tarde. En ese horario del sacrificio de la tarde hemos dicho que también, ¿quién murió, mis hermanos?
¿Quién murió en el sacrificio de la tarde? Nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Amén. Entonces sigamos. También decimos que las 70 semanas de Daniel iban a dar varias etapas. Es decir, que las semanas de Daniel tienen una clasificación. Está dividido por etapas, por fases. Es decir, que la primera fase de las 70 semanas, la primera fase de la división es 7 semanas. Primero. Segundo, 62 semanas. 62 más 7, ¿cuántas semanas nos votan? 69 semanas. Y hay una última semana. Y la última semana, todavía falta por cumplirse, pero le voy a explicar luego, mis hermanos. La última semana está relacionada con el gobierno o el reinado del anticristo. Amén, hermanos. Y usted se preguntará, y entonces, pastor, las 7 semanas más las 62 semanas, ¿ya están cumplidas? ¿Ya se cumplieron ese tiempo? ¿Ya está el reloj de Dios como que avanzó ya? ¿En qué parte del reloj de Dios estamos? ¿Cuál es el horario que Dios ya está manejando? Eso es necesario entenderla. Y eso le vamos a dar la explicación, mis hermanos. Las 70 semanas, hemos dicho, en la primera división está 7 semanas. Pero en las semanas de Daniel hay que entender, mis hermanos, lo siguiente. Que tiene una cronología en el tiempo. Y esa cronología nos lleva, mis hermanos, de que en la época de la Mesopotamia era un día equivalía a ¿cuánto? Un día llegaba a equivaler, mis hermanos, a un año. Ese era el manejo que se manejaba en aquel entonces. Es decir, 7 semanas, las 7 semanas, ¿cuántos días nos dan? No, 7 semanas. Una semana, ¿cuántos días nos da? 7. Si decimos que un día es un año y una semana, ¿cuántos años son? Entonces, la última semana, ¿cuántos años son? La última semana, ¿cuántos años son? 7 años. Y son esos 7 años que ya le dije que va a reinar ¿quién? El anticristo. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, si decimos, si las 70 semanas de Daniel está dividida en 7 semanas, primero. Segundo, hemos dicho 62 semanas. Y por último, hemos dicho en una semana. Las primeras 7 semanas, ¿cuántos días serían? Multiplíquelo, hermano. ¿Cuántos días sería? Parece que se aplazaron. Serían 49 días. Pero no estamos hablando de días, sino estamos hablando de años. Entonces, ¿cuántos años serían? 49 años. Amén, hermanos. Y ahí viene, las 62 semanas, ¿cuántos años serían? Si hemos dicho que 7 semanas, en equivalencia, mis hermanos, un día por año, serían 49 años. Y 62 semanas, ¿cuántos años serían? ¿Cuántos años sería, hermanos? Las 62 semanas serían 434 años. Eso sería, mis hermanos. Y usted súmelo. 434 años más 49. Estamos casi como que rondando cerca a los 500 años. Obviamente que un poco menos. Pero dice que desde la salida de la orden. Ahí es el detalle. Entonces hay que entender en esta parte lo siguiente. Présteme su atención.
En el año 605, no de nuestra era, no de este tiempo, del tiempo anterior. El tiempo anterior es el antes de Cristo. Y nosotros estamos viviendo, ¿qué tiempo estamos viviendo? Después de Cristo. ¿Me dejó entender? Esto está relacionado con lo que es historia. En el año 605, ¿qué sucedió en el año 605? Aparece un rey en Babilonia llamado Nabucodonosor. Este rey sitió Jerusalén en ese año 605. A eso se le llama la primera sitiada a Jerusalén. En esa primera sitiada comienza a deportar, porque eran 3 deportaciones, 3 invasiones, 3 sitiadas, y en cada una de ellas comenzaron a llevarse miles y miles de judíos a Babilonia. Fueron deportados. En la tercera deportación, mis hermanos, fueron llevados fueron llevados ya todo lo que son los enseres del tabernáculo. Pero en la tercera, que fue en el año 587, en ese año, mis hermanos, se llegó a destruir el templo de Jerusalén. Ya no había morada, ya no había templo, ya no había sitio donde adorar a Dios. Del año 605 al año 539 hay un tiempo. Ese tiempo se le conoce como los 70 años que Dios ha puesto, mis hermanos, para un pueblo llamado Israel. Que 70 años tenían que ser llevados cautivos. Y se cumplió. Entonces, en el año 539 aparece un rey. Eso está relacionado con lo que es, mi hermano, la estatua del sueño de Nabucodonosor, pero también, mis hermanos, las bestias del capítulo 7 y posteriormente del capítulo 8 del libro de Daniel. Y eso también está relacionado a lo que tiene que ver, mi hermano, lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12 y 13. Porque también allí nos habla de una bestia. Y de una bestia espantosa y horrible. Del año 539 sucede un fenómeno. Y el fenómeno es, mis hermanos, que aparece un nuevo imperio y aparece un nuevo rey. ¿De quién estoy hablando? ¿Alguien tiene en mente de quién estoy hablando? Ciro el Grande. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor en Esdras? Vayámonos, mis hermanos, por favor. Al libro de Esdras, capítulo 1. Mire lo que nos dice. Es que es bueno entender, mi hermano, la palabra del Señor, para que nosotros nos podamos ubicar. Es necesario que usted y yo nos ubiquemos en el tiempo de Dios. Porque si usted no se ubica, mis hermanos, usted está perdido. Y lo que no queremos es perdernos en los planes de Dios. Mire lo que dice, mis hermanos. En el primer año de Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó, dice Jehová, en espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: 2. Así ha dicho ¿quién? Así ha dicho Ciro, el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres
de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Oiga, hermano, ¿quién era Ciro? Dice, era el rey de los medas y de los persas, pero se le conoce más como el rey de los persas. Y dice que a este rey, ¿qué hizo Dios? Le dio un espíritu, mis hermanos, como que le remordió el entendimiento y el corazón, y le hizo despertar a Ciro un deseo. Pero ese despertar no era de él, sino era de Dios. Es que, hermano, cuando Dios tiene un plan, y lo que hace Dios es que ese plan se cumpla. Y alguien diría, pero este no es de los nuestros. Pero dice la palabra que Dios le despertó un espíritu en él. Y en el primer año, dice, en el primer año de su reinado. ¿De quién? De Ciro el Grande. Si hemos dicho que el año 539, Ciro el Grande, mis hermanos, conquista Babilonia, la ciudad de Babilonia, y llega a destruir el ejército de Babilonia, mis hermanos, sin espada. Eso fue algo extraordinario. Mientras llegaba Ciro con su ejército a Babilonia, en aquel entonces el rey de Babilonia, Belsasar, quedó sorprendido, mis hermanos, y antes que lleguen los enemigos, el rey cayó muerto. Eso fue algo extraordinario, fue algo terrible también. Es que, hermano, todo eso lo hace Dios. Cuando Dios tiene un plan con tu vida, a Dios, mi hermano, no le importa quién está por delante. Si Él no está en los planes, Dios lo quita, lo saca de ese plan. Y si usted está en los planes de Dios, lo que hace Dios es, te despierta el sentir. ¿A cuánto Dios nos ha despertado el sentir para poder venir a la casa de Jehová, mis hermanos? Pudiendo estar en otras actividades, compromisos, quehaceres, afanes de la vida. Pero Dios nos ha despertado un sentir. Y estamos ahora en la casa. Entonces, en el año 538, mis hermanos, es cuando sale el decreto de Ciro el Grande. ¿Para qué sale el decreto? Para que el pueblo de Israel vuelva ¿a dónde? A Jerusalén. Hermano, lo que hizo Ciro no fue algo pequeño, sorprendió a muchos y a pocos. Porque Ciro dice, Dios me dio un espíritu y él entendió que estaba en la profecía porque le llegaron a leer la profecía y él dijo, no, si está en la profecía, que se haga conforme Dios os ha mandado. Eso es lo que hizo Ciro. Y es más, le dijo, ¿dónde hay judíos, por favor? Allá, vuelvan a su pueblo, vuelvan a Jerusalén y reconstruyan el templo, reconstruyan todo, porque allá está, dice él, el verdadero Dios, porque allá está, Él es Dios, el que está allá, ese es Dios. Él está reconociendo la grandeza del Dios que tenía el pueblo judío. La gente de afuera va a conocer a tu Dios cuando tú sepas a quién le estás adorando. Y nosotros sabemos a quién le estamos adorando, hermano. Ahí viene el detalle. El detalle fue, mis hermanos, de que el rey le dice, si hay alguno de vosotros, vecinos, denle oro, plata, bronce a este judío para que él con todo eso se vuelva a su tierra y allá edifique el templo para su Dios. Hermano, ¿quién haría eso? Al enemigo, al esclavo. ¿Usted haría eso, hermano? Pero aquel rey lo hizo y eso lo hizo por orden de Dios. Una alabanza al Señor, hermano. Además fuerte, le decimos al Señor. Gloria al Señor. Hemos dicho entonces, volviendo, ahí es el punto de partida, hermanos. De ahí se parte. Y de ahí empieza lo que es las 70 semanas de Daniel. Se le conoce de esa manera, las 70 semanas de Daniel. Y ya le expliqué el antecedente, mis hermanos. Ya le expliqué lo que es el tiempo. Ahí empieza.
con el decreto. Por eso cuando volvemos, mi hermano, a la profecía de Daniel, Daniel dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, mire lo que dice, 25, Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, entonces, ¿desde dónde es la orden? ¿Desde dónde se inicia? Desde que salió la orden. ¿Y cuándo salió la orden? El año 500, o sea, Ciro el Grande, el año 539, llegó al dominio. Y de ahí, entre el 539 y el 538, sale la orden para restaurar Israel. Gloria al Señor. Una alabanza a nuestro Dios, hermano. Gloria al Señor. Amén. Las 7 semanas de Daniel empiezan desde que salió la orden para restaurar Jerusalén. Aún cuando ellos estaban cautivos, hasta su plena restauración, que son las primeras 7 semanas que vienen a ser los 49 años. Hemos dicho que Ciro el Grande, rey de Persia, comenzó a reinar. El 539 conquistó. Pero el 538 comenzó a reinar. Comenzó a reinar, mis hermanos, sobre todos esos territorios. Alabado sea el nombre del Señor. Y él reinó, mis hermanos, hasta el 530 antes de Cristo. Y como primer gobernante, lo primero que hizo fue sacar el decreto, sacar la orden para que el pueblo vuelva, mis hermanos, a Jerusalén. Para que el pueblo de Israel vuelva a Jerusalén. Esto permitió que miles de judíos comiencen a retornar a Jerusalén después de un largo tiempo de exilio, varias décadas que estaban en el exilio, mis hermanos, comenzaron a regresar a Jerusalén. Y en el año 444 antes de Cristo, un personaje muy conocido. Y ese personaje fue, mis hermanos, Zorobabel, donde él retornó, mis hermanos, a Jerusalén, Nehemías, para reconstruir las murallas de Jerusalén. Allí, mis hermanos, regresó aquel varón. Entonces, hagamos un paréntesis para que usted me entienda. Volviendo al libro de Daniel 9:25. ¿Cuándo empiezan las 70 semanas? Se olvidaron. Ya le dije ya. A ver, hermano, ¿cuándo empiezan las 70 semanas? Desde que salió la orden. ¿Y la orden salió en qué año hemos dicho? En el año 538. Pero ¿qué es lo que nos dice, mis hermanos? 25. Entienda esto porque esto es fundamental, hermano, para que usted tenga una referencia. Sabe y entiende pues que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿hasta dónde dice? ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta el Mesías príncipe habrá. ¿Qué tiempo habrá? ¿Cuántas, hermanos? 7 semanas y 62 semanas. Es decir que las 7 semanas ¿se cumplieron o no se cumplieron? Se cumplieron. ¿Y las 62 semanas se cumplieron o no se cumplieron? Se cumplieron. Las 7 semanas, los 49 años se cumplieron. ¿Y las 62 semanas se cumplieron o no? ¿Qué dice, hermano? ¿Se cumplieron o no? Se cumplieron. ¿Hasta cuándo eran las 62 semanas del segundo periodo? Hasta la venida del príncipe.
¿Y quién es ese príncipe? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Él ya vino o todavía no vino? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Vino o no vino? Como dijo alguien, ¿aló? ¿Hay alguien acá? ¿Se fueron a algún lugar? Avísenme si se quieren ir, para que también yo me vaya. Entonces, hasta la venida del Mesías. Pero la palabra del Señor va un poquito más allá. Primero dice, hasta la venida del Mesías, el príncipe. Pero luego dice, ¿qué más dice, hermano? Siga leyendo. ¿Qué es lo que dice? Gloria al Señor. A ver, hermanos, ¿qué dice? Habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida ¿de quién? Del Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. ¿Qué es lo que dice, hermano? Y después de las 62 semanas, ¿qué aconteció después de las 62 semanas? ¿Qué dice, hermano? Se quitará la vida ¿de quién? Del Mesías. Oiga, hermano, ¿el Mesías murió o no murió? ¿Vino el Mesías o no vino? Vino, murió, pero al tercer día resucitó. Volviendo al punto, el reloj de Dios. Las 7 semanas más las 62 semanas, ¿se cumplieron, hermano, o no se cumplieron? Se cumplieron. Y usted se preguntará, ¿y entonces en qué tiempo estamos? En las 70 semanas de Daniel, ¿cuánto hemos dicho? 70 semanas. ¿Cuántas semanas se cumplieron? 69 semanas se cumplieron. ¿Cuántas semanas falta para que se cumplan las 70 semanas de Daniel? Una semanita. Una semanita, hermanos, y será el fin de la historia. Este es el tiempo más peligroso y más delicado, donde hay que prestarle atención a lo que hemos oído. Por eso la palabra dice, y cuando veáis que aquel tiempo se acerca, a ese tiempo hay que despertar y levantarnos y buscarle más al Señor. No es para que te quedes dormido. El reloj de Dios se cumplirá, hermanos, tal cual como se dijo en las profecías. Una alabanza al Señor. Hay más fuerte, le decimos al Señor. Desde que se llega a restaurar Jerusalén hasta la muerte del Mesías, y hemos dicho que ya van 62 semanas, más las 7, 69. La última se cumplirá en tiempo angustioso, según la explicación que hace el ángel Gabriel a Daniel acerca de las 70 semanas. No se va a cumplir, mis hermanos, esto como alguien dijo por ahí, no, ya se cumplieron. No, todavía falta. Y quiero que me entienda algo que el día de mañana le voy a explicar, porque esto es fundamental, hermano. Hemos dicho que 69 semanas se cumplieron, ¿correcto? ¿Cuántas semanas falta? Una semana. Lo que hizo Dios entre las 69 para entrar a las 70 semanas, Dios hizo una pausa. Volviendo al reloj. A este reloj, hermano, ¿qué hizo Dios? Dios hizo un stop, una pausa en el programa para Israel, y ese programa quedó, mi hermano, detenido hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Es el tiempo de los gentiles.
Este tiempo de los gentiles, según la palabra del Señor, se le conoce como el tiempo de la gracia, pero también se le conoce como el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hermano, esto no es el tiempo para que usted se me duerma. Este no es el tiempo para que usted esté, no, hoy no voy a ir a la iglesia. Este no es el tiempo para que usted diga, no, mañana o para el año me voy a consagrar. De aquí a un tiempo me voy a bautizar. No, hermanos, no es ese tiempo. Porque Dios va a cerrar el tiempo de los gentiles y se volverá a Israel. ¿Para qué? Cuando Dios se vuelva a Israel, mis hermanos, pasa el tiempo de la iglesia. Y las oportunidades y las puertas se habrán cerrado. ¿Me entendió, hermano, hasta acá? ¿Pudo captarme la idea o no? Pues que está muy duro, hermanos. Mire, cuando el pueblo de Israel cuando ellos salen de Egipto y ellos envían unos espías, a los espías se les demoró, ¿qué tiempo, mi hermano, en reconocer la tierra prometida? 40 días. Es el tiempo que tardaron. Y ellos volvieron a su pueblo. Y ellos volvieron, mis hermanos, y ellos dijeron, bueno, son grandes, no vamos a poderlo conquistar. Y ahí vino la sentencia y el juicio de Dios. ¿Cuánto caminaste? 40 días. Ahora yo te voy a hacer caminar, por cuanto no me creíste a mí, te voy a hacer caminar 40 años en el desierto. Es decir que esta generación morirá. Y Dios sumó los días en años. Jacob, mis hermanos, ¿por qué trabajó Jacob, mi hermano, una semana? Porque se llamaba el trabajo de Jacob, ¿cómo? Semanas. ¿Quién era el amor, mi hermano, de Jacob? Raquel. Y el término que se usa ahí, mi hermano, es semana. Trabajaré una semana, dice, por Raquel. Pero no, Jacob no trabajó una semana, sino que Jacob trabajó 7 años por Raquel. Cumplió el tiempo y fue a reclamar. Y en vez de Raquel, le dieron a la otra hija, a Lea. Y Jacob dice, ¿qué me habéis hecho? Y el suelo dice, es que acá en la tierra no se da primero a la hija menor, es a la hija mayor. Si quieres a la otra, trabaja otra semana. Otros 7 años. Trabajando Jacob, mis hermanos, por Raquel. Por eso que para este conteo, mis hermanos, es un día por un año. Porque antes que se me vaya, quería hacer esa aclaración, mis hermanos, para que usted tenga mucho más claro el panorama. Era un día por un año. Y luego de eso Jacob cumplió, ¿y se la dieron o no se la dieron? Se la dieron. Hasta ahí. ¿Cuántos años trabajó mi hermano por Raquel Jacob? 14 años. Tuvo que aguantar humillaciones del suegro, de la familia, de toda esa, de la familia de sus suegros. Aguantó por Raquel porque la amaba. Y luego trabajó otra semana más. ¿Por qué trabajó otra semana más? Por los ganados, ¿no? ¿Querés mi ganado? Otra semana más. Y Jacob volvió a trabajar otros 7 años más. En total, ¿cuántos años trabajó Jacob? 21 años. Por la mujer que amaba y por los ganados. Y fue engañado una semana. 7 años. Hermano, que alguien le engañe a usted 7 años. ¿Qué haría usted si alguien le engaña? 7 años. Usted trabajando feliz, esforzándose, sacrificándose,
Pero le engañan, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Ese es el detalle. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acontece? Pero Jacob, mi hermano, eso no ocasionó un cambio en él, porque él amaba a mis hermanos, por quien ella estaba trabajando. Amén. Entonces ahí vemos de otra perspectiva también el día que está representado por años. Hay algo más, mis hermanos, que es bueno entender en esta situación. Según mi hermano, un profesor de la Universidad de Indiana, Bernard Fisher, dice que él hizo un cálculo a lo largo de la historia y él saca la conclusión que desde hace 2000 años la ciudad de Jerusalén fue destruida en dos oportunidades: por el rey Nabucodonosor y por el emperador Tito. Dos. Fue asediada, dice él, 52 veces. 44 veces fue capturada. Y dice que hubo a lo largo de todos esos tiempos 20 revueltas. Eso es lo que pasó, mis hermanos. Una de las abominaciones más grandes que sufrió Jerusalén fue con Antíoco IV. Antíoco IV, mis hermanos, él llegó a profanar el templo y el altar de los holocaustos. Dice la historia que Antíoco IV, donde los judíos sacrificaban animales a Dios, Antíoco IV sacrificó cerdos y vidas humanas. Y hay algo que los judíos no pueden comer. ¿Qué es, hermano, lo que los judíos no pueden comer? Son los cerdos. Allí vino la primera abominación desoladora. La segunda abominación se cumplió con el emperador Tito en el año 70. Pero hay una tercera abominación desoladora que todavía falta que se cumpla. Y esa tercera abominación desoladora se va a cumplir cuando aparezca el anticristo. Entonces, hermano, entienda, como dice la palabra, sabe y entiende pues, debes entender en qué tiempo estamos. No es un tiempo para que tú te pares durmiendo. No, el tiempo avanzó, el reloj de Dios avanzó. Hermano, hay que despertar, hermanos, ¿saben? A muchos hay cosas que no les agrada, no les deleita, pero a usted y a mí nos debe alegrar, mis hermanos, y deleitarnos las cosas del Señor. ¿Cuántos creen, mis hermanos, de esa manera? Amén. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Mañana les voy a explicar acerca de la pausa de Dios. ¿Por qué Dios hizo la pausa? ¿A qué se debe esa pausa de Dios? ¿Qué significa? Y le voy a dar mayor información acerca de la pausa de Dios. Lo estamos haciendo de manera resumida porque hay varios puntos, pero yo sé que el tiempo no nos va a dar, no nos va a abarcar, pero estamos tratando de rescatar lo más importante para que tenga una idea y no se pierda, mis hermanos, porque el objetivo es que no se pierda. Amén. Sino que, más al contrario, saquemos provecho de las cosas del Señor. Póngase de pie, vamos a orar en esta preciosa tarde. Soberano Señor Jesucristo, mi Dios, te damos las gracias a ti por todo lo que tú haces en mi vida, en la vida de mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprender el tiempo. Ayúdanos a poder captar las cosas, para que no podamos ser llevados por doctrina por doquier y ser llevados, Señor, como viento que viene y lleva a mis hermanos las cosas. No, lo que requerimos es firmeza, solidez. Lo que requerimos es fundamento, Señor. Ese fundamento nos va a ayudar a estabilizarnos. Ese fundamento nos va a ayudar a nosotros, mis hermanos, a que no nos podamos mover y seamos como la palmera, plantados. Y aunque venga viento, no nos va a hacer absolutamente
nada. Gracias, mi Dios. Amén. Gloria